Bueno, en un momento en el que tenemos al líder de los socialistas extremeños renunciando, tenemos también que el Partido Popular gana, pero va a depender de Vox. Y, ojo, máxima declaración política en el día de hoy. Feijóo, eso de la extrema derecha ya no cuela, eso ya es un topicazo. Es el Feijóo que dijo que cuando liderara el Partido Popular no convendría pactar con la extrema derecha, con Vox. Bueno, pues ahora ya es un topicazo eso de la extrema derecha, no cuela. Lo dice en un momento en el que necesitará a Vox el Partido Popular para gobernar en Extremadura. Ha dicho así Feijóo. El topicazo de la derecha y la ultraderecha ya no cuela. Esto es una cuestión de principios y de decencia. ¿Se tienen o no se tienen? Es una cuestión de principios y de decencia. Lo de la extrema derecha y la derecha ya no cuela, es un topicazo. Lo cierto es que el PP gana, pero, ojo, sube un escaño y Vox duplica los resultados. Y va a ser la llave de gobierno. Es el mismo Feijóo que, por cierto, decía esto de no pactar, no conviene pactar con Vox, nadie me va a mover de la centralidad. El mismo que ahora dice esto, decía esto, Feijóo. Yo no tengo ningún interés ni ningún compromiso de pactar con Vox y no lo haré. Por eso os digo, sé cuál es mi sitio. Nadie me va a mover de la centralidad. Bueno, pues ahora es un topicazo lo de la extrema derecha. Javier Aroca, ¿cómo lo ves? Bueno, pues debería de llamar, si piensa que extrema derecha es un topicazo, debería inmediatamente llamar a Guardiola y preguntarle por qué adelantó las elecciones pensando que se iba a desprender o querer desprender de Vox. Esa es la primera cuestión que habría que preguntarle. Y la segunda es que a ver qué piensa cuando lo llame a Abascal para ponerle las condiciones que le va a poner en Extremadura, o cuando lo llame Guardiola diciendo que me ha llamado Abascal. Esto no es ningún topicazo, la extrema derecha es una realidad, está ahí y bueno, la noticia, en mi opinión, es que hay mucha gente que quiere en extrema derecha, como ha ocurrido en Extremadura, y eso es algo innegable. ¿Qué lectura hay que hacer de que la gente quiera extrema derecha? ¿Exorcizarlo? No. Hacer aquellas políticas que impidan o evite que la gente se sienta seducida por la extrema derecha. Y esto es una interpelación directa al señor Sánchez. Seguramente que si se hicieran unas políticas más progresistas, más de izquierda y más cercanas a las necesidades de la gente, pues mucha de esa gente no tendría la tentación de dejarse seducir por la extrema derecha. Hay un desgaste, ojo que el Partido Socialista ha caído al mínimo histórico en Extremadura, nada más y nada menos. Gloria Marcos, este llamamiento, y pregunto a Gloria, pregunto a Marta Gómez Montero, ¿Feijóo está abriendo la puerta a la extrema derecha con esto de pasar de decir con la extrema derecha no, o con Vox no, ahora de decir es un tópico, no cuela? Es un topicazo, él puede decir lo que quiera, pero la realidad es evidente. El Partido Popular en Extremadura ha ganado un diputado, pero ha perdido 10.000 votos. Y Vox ha ganado 40.000. Entonces, él puede intentar minimizar las valoraciones, pero eso es lo que hay. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. El Partido Socialista ha caído al mínimo histórico, ha perdido 108.000 votos, que se dice pronto, y o se ponen las pilas y empiezan a hacer políticas realmente de izquierdas que movilicen a los abstencionistas. Ha habido una abstención de 84.000 personas en Extremadura, y otra lección es que o la extrema izquierda, es decir, la izquierda a la izquierda del PSOE, se une y busca candidatos que tengan un tirón, como ha pasado en Unidas por Extremadura, o no vamos a tener nada que hacer desde la izquierda. Hay un llamamiento que hacía en su momento a Abascal, Marta Gómez Montero, que era decir, tienen que pasar por el aro, y se lo decía Guardiola. Esto que dijo en su momento Abascal tiene sentido ahora. Haremos que pasen por el aro, Abascal. Pues yo voy a decir lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a sacar el aro, que va a ser el mismo, y la señora Guardiola o pasa por el aro, porque si quiere aplicar las políticas migratorias y las políticas del Pacto Verde y las políticas de género, que le vaya a pedir el voto a Sánchez. Y ojo que ahí están las políticas que se marcan, políticas de género, políticas verdes, pasar por el aro. ¿Estamos ante ese concepto? ¿Va a tener que pasar por el aro el Partido Popular para un gobierno autonómico más? Es innegable. Pregunto, Marta, pregunto a Aroca. Pasar por el aro, como concepto. También me recuerda al circo, pasar por el aro, el aro. A veces en llamas el aro. Es innegable. Puedes quemar, cuidado. Es innegable que hoy tiene muchísima más fuerza Vox que la tenía ayer. Es innegable. Lo que decía Gloria es así. Ha subido, aparte de los escaños, 40.000 votos. Entonces, ahora mismo, pues la señora Guardiola,
convocó para no depender de Vox y no es el resultado. Ha ganado, evidentemente ha ganado, pero no es el resultado que querían y estamos viendo ya que está diciendo, bueno, para empezar las negociaciones empiezan esta misma tarde, ya que creo que se van a sentar a negociar, van a pedir la presidencia del Parlamento de Extremadura y ya ni siquiera descartan entrar en el gobierno. Evidentemente tiene mucha más fuerza hoy el señor Abascal, Vox, en Extremadura de la que la tenía antes de que convocara elecciones. Y Javier, conforme van pasando los meses, los años, lo de Vox se va normalizando más, es decir, el hecho de que se planteen políticas que niegan el cambio climático, políticas que dicen la violencia de género no existe, etcétera, etcétera. Conforme pasa el tiempo, la gente, digamos que lo va asumiendo más y lo ven como algo, oye, bueno, asumible, normalizado. Lo digo porque ahora mismo el propio Feijóo, que llegó a Madrid diciendo no interesa con Vox, ahora está diciendo eso es un topicazo. Pero otra cosa son las incoherencias electorales y la incoherencia ideológica del señor Feijóo y su partido, y otra cosa es la realidad fáctica del Estado español, de la ciudadanía. El topicazo para el señor Feijóo es ni más ni menos que la ideología de género, el problema de las migraciones y el problema de la ecología y de la Agenda 2030. Ese es el topicazo que dice el señor Feijóo que existe. Eso es lo primero. Después, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay que bajarse a la realidad. Hay mucha gente, lo hemos visto ahora en Extremadura, que comparte la ideología ultra en materia verde, en materia de inmigración, en materia de género, con la extrema derecha española. Y no es nada extraño. Lo que va a pasar en Extremadura no es ninguna novedad. Está pasando en la Comunitat Valenciana, en donde evidentemente el PP está haciendo todo lo que le dice Vox, pero está pasando también en otros sitios más asolapados. Por ejemplo, en mi ciudad, en Sevilla. En Sevilla se van a aprobar los presupuestos. Vox parece que no existe. No, sí existe. El señor Sanz, el alcalde de Sevilla, no va a aprobar los presupuestos sin el concurso de Vox. ¿Y eso qué significa? Que al final el alcalde de Sevilla tendrá que hacerlo, y como ya viene haciendo, lo que le dice Vox, siendo una fuerza, digamos, minoritaria. Es decir, el contagio, la toxicidad de la extrema derecha con el Partido Popular es una realidad. ¿Y dónde no ocurre eso? En donde ya el PP es incluso más de extrema derecha que Vox, por ejemplo, en Madrid. Digamos que hay al menos dos factores determinantes. Sí. Uno es la fuerte caída del Partido Socialista, en un feudo además un bastión histórico, que es Extremadura. Otro es que el Partido Popular ir a la repetición electoral le ha supuesto ganar, pero subir un escaño y depender más de Vox porque, digamos que duplica y muestra una fortaleza. El PP se ha equivocado. Hoy hay innumerables buenísimos analistas y cuesta opinar después de que hayan opinado todo, porque todos dicen la verdad y uno no deja de ser un ¿Y cuál es tu opinión, que no la conocemos y la gente pues no la conoce? La opinión en realidad con lo que ha hecho el Partido Popular en Extremadura es darse un tiro en el pie, porque convocó unas elecciones anticipadas para librarse de Vox y lejos de librarse lo tiene montado a cabrito o en la mochila, como queráis decir. Es decir, no se ha librado de Vox. Es más, Vox tiene hoy más poder, no solamente en Extremadura, sino que tiene más poder transaccional con el Partido Popular en todo el Estado español. Eso es una realidad. Que luego el PSOE se haya hundido hasta el Corvejón, naturalmente que sí. Y hay otras buenas noticias, La gente no se aleja tanto de toda la izquierda. Se aleja a lo mejor de la izquierda que no es izquierda, de la izquierda que reivindica los valores de la izquierda y que pretende desde las minorías ponerlas en marcha. Sí han obtenido el apoyo de ni más ni menos que un 10% de la ciudadanía extremeña. Me refiero a Unidas por Extremadura. Por cierto, Gloria, Unidad non tropo, quiero decir que ahí no está Sumar. No estaba en la foto. Yolanda Díaz no estaba en la foto de Extremadura. Ni en la foto ni en el carrete. Yolanda Díaz no estaba. Hombre, porque los que han conseguido la unión de izquierda en Extremadura ha sido sin contar con Sumar. Sumar ha desaparecido prácticamente del mapa transaccional de la izquierda, pero no solamente en Extremadura, en otros territorios del Estado. Es un elemento más que analizaremos en Unidas por Extremadura, esta Izquierda Unida, esta Podemos, esta Alianza Verde. Pero un momento, porque, claro, pendientes de lo que está ocurriendo de la última hora en Ibarzabal y el líder de los socialistas extremeños dimitiendo. Ane, cuéntanos última hora. Reunidos y...
Confirmado por Ferraz, Jesús Miguel Ángel Gallardo acaba de presentar su dimisión como secretario general del PSOE en Extremadura en la reunión de la Ejecutiva Regional del partido que se está celebrando ahora mismo. Según apunta el diario.es, en esa reunión Gallardo ha acusado al PSOE extremeño de asumir el marco de la derecha. Dice también el diario.es que ha pactado con Ferraz una gestora y la fecha de un congreso extraordinario, que la Dirección Provincial de Cáceres le ha exigido que tampoco recoja el acta de diputado, y todo esto, como lo estáis comentando, después de el peor resultado de su historia en esa comunidad, pasando de 28 a 18 escaños, una caída del 45%. Esa reunión se está celebrando ahora mismo, estamos muy pendientes, pero ya está confirmado por Ferraz que Gallardo acaba de presentar su dimisión como secretario general del partido. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo el Partido Popular pendiente de lo que haga Vox. Ojo, porque María Guardiola decía: no, gobernaré con alguien que tiene este tipo de políticas y mensajes sobre las mujeres, el colectivo LGTBI. María Guardiola ahora mismo presa de estas palabras. Vean, con estos es con los que tiene que pactar. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Vox no ha sido capaz de ver más allá de su propio ombligo. Nayara Pinedo. Hablabas de aros con fuego, ¿no? Pues esta es una de las recogidas de cable más históricas que ha tenido una política, ¿no? Decía que no iba a pactar porque no estaba de acuerdo. No, la única, ¿eh? Y luego, ha habido luego muchas. pactó porque el mejor pegamento, a pesar de unos resultados que probablemente no sean los que ella quisiera, el mejor pegamento es el poder. Y el poder ahora mismo está en un marco de la derecha y de la ultraderecha. Y yo creo que hay que hablar de un previsible, si no lo estamos viendo ya, de cambio de ciclo. Alejarse un poco para tomar distancia y afrontar la realidad. Es verdad que hace falta una agenda social desde la parte de izquierda, que el miedo a que llegue un gobierno ultra o la derecha no es suficiente para movilizar a su electorado, y hace falta algo más. Y no sé si el Partido Socialista debería de ofrecerle al Partido Popular, bueno, pactar con ellos y no con la ultraderecha. Yo creo que sería una jugada que podrían hacer desde Extremadura y que podría poner en jaque sobre todo al Partido Popular y esos afectos con la ultraderecha. Pregunto a Roque, pregunto Joan Guirado, ¿y ahí se amasa algo que puede ser pretendido por algunas partes del poder de este país? El hecho de que PSOE y PP se entiendan, decía Nayara que de alguna forma se entendieran. Y otra clave, ¿puede haber un derrotismo por parte de la izquierda? Porque, ojo, el candidato en Extremadura no era precisamente el mejor, alguien que está pendiente de un procesado, una causa, cuidado. ¿Y puede esto llevar a decir, no, que tiene que haber algún tipo de pacto entre el PSOE y el PP? ¿Esto es lo que quiere realmente el establishment o no? ¿Es lo que debiera ocurrir? Aroca, Joan Guirado, pido vuestras opiniones porque el momento es importante. Hablaba Nayara de cambio de ciclo. Son dos cosas mayores. De todas formas, para mí cambio de ciclo no es que las ratas se tiren del barco. No. Son dos cosas distintas. Una cosa es el cambio de ciclo y otra cosa es cómo están huyendo algunas ratas despavoridas, no solamente ratas políticas, sino ratas mediáticas, ¿no? Que parece que se están apuntando ya a lo que pueda venir, al mensaje del Mesías, ¿no? Cuidado, eso hay que ser serio. Ahora, con lo que comentaba, yo creo que era el peor candidato posible. Luego, por tanto, yo a veces pienso que ha sido querido. O sea, ha sido querido. ¿Por qué? No lo sé. Yo no puedo entrar en el psique de Pedro Sánchez, que creo que quien tiene la máxima responsabilidad de esto. Pero no nos olvidemos una cosa. Gallardo no es un apellido cualquiera en Extremadura. Y sigo preguntando y nadie me lo responde, el que por qué en la situación que está en el PSOE el señor Ibarra ha apoyado de la manera que ha apoyado al señor Gallardo. Y con lo demás, hombre, esto ya se ha visto muchas veces en España. Unas veces se llamó la gran coalición, ahora se llama en el beneficio. Es mentira todo. Es mentira todo. Lo que quiere de verdad el establishment y el Estado profundo es que gobierne la derecha con la extrema derecha. Eso es lo que quieren. Joan. Yo comparto con Nayara su planteamiento, porque además creo que no es decir, Vox está más fuerte electoralmente, eso sin duda, tiene 7 diputados más de los que tenía en las últimas elecciones,
pero no está más fuerte en el arco parlamentario. Es decir, a partir de hoy hay una realidad distinta, que es que ya no hay dos partidos empatados, hay un Partido Popular con 29 escaños, hay un Partido Socialista con 18 y luego hay dos partidos más que están los dos muy fuertes y que uno de los cuales puede condicionar el gobierno. Si no se quiere que se condicione ese gobierno, hay una opción, que es que el Partido Socialista facilite una investidura, facilite unos presupuestos, a cambio, por ejemplo, digo, de la presidencia de la Asamblea de Extremadura, que por otro lado no la tendría Vox. Teniendo en cuenta que ahora mismo el Partido Socialista mancha más que Vox, claro, para el Partido Popular. Pero eso desarma a Pedro Sánchez en su estrategia de acusar siempre a la ultraderecha, que por cierto hemos visto como no ha funcionado muy bien en esto. Y luego sobre Gallardo. Gallardo era muy mal candidato. Ya anoche en la sede del PSOE muchos decían que se tendría que haber ido de allí. No lo digo por ti, pero me acuerdo de una letra mítica de la canción italiana, de la canzone, Parole, parole, parole. Si fuera de verdad que en este país se agradecen los gestos patrióticos, no hubieran tratado al PSOE como lo trataron cuando decidió apoyar a Rajoy, al PP, que eso fue un gesto de patriotismo, con algunas excepciones que afortunadamente para ellos se quitaron de en medio. ¿Cómo le agradeció el establishment entonces al PP, al PSOE? Intentando machacarlo luego como siempre. ¿Por qué? Porque el Estado profundo, que es el más poderoso de todos los estados, aunque no se presente a las elecciones, siempre va a molestar un partido de izquierda o que pretenda ser de izquierda, y lo estamos viendo con el PSOE y lo hemos visto recién, desgraciadamente, y poco a poco se van aclarando las cosas con Unidas Podemos. Una cosa, Javier, dime. ¿Qué te parece el hecho de que esté Juan Carlos Rodríguez Ibarra en esa reunión de los socialistas donde se decide que Gallardo ya no sigue? Es un peso histórico del tiempo del felipismo, por así decirlo. Está en esa reunión, tiene un poder importante, pero digamos que es vieja guardia. Ibarra, tú decías que ha insistido en mantener a Gallardo, que se está Ibarra, y además en esa reunión a puerta cerrada con un papel muy importante. No sé el papel Ahí está viendo no sé el papel del señor Ibarra. Importantísimo. Lo que trato de decir es que en teoría él estaba dentro de ese grupo de varones que no tragaban, digamos, el liderazgo de Pedro Sánchez. Y de pronto surge un candidato en Extremadura que no quiere nadie, empezando por los propios abstencionistas del Partido Socialista, y sin embargo hay un apoyo incluso de aquellos que están en contra de Pedro Sánchez, encabezado en este caso, supongo, porque no tengo todos los datos, por el señor Ibarra. A mí hay cosas que me rechinan. No sé, la verdad es que no lo sé, ojalá te lo pudiera contar. Yo he dicho esto varias veces a título de provocación, a ver si hay algún varón de estos que presumen de sensatez secular, o incluso finisecular dentro del Partido Socialista, y que nos aclare cuál es la clave de que alguien tan poderoso en el socialismo histórico como Ibarra esté apoyando a Pedro Sánchez y a su candidato. ¿A Pedro Sánchez? No, a Pedro Sánchez no, ¿eh? Este no es el candidato. No, este no era el candidato de Pedro Sánchez. Sí, era el candidato, claro que era el candidato. Derrotó dos veces, por favor. Los militantes de Extremadura derrotaron por dos veces al candidato alternativo. A ver, Aroca, yo una cosa simplemente, una cosa que yo verifico rotundamente. Ibarra con Pedro Sánchez, no. Pero, por eso. Ibarra con Pedro Sánchez, no. Igual que Felipe González tampoco, igual que Guerra tampoco. Que no cuenten conmigo. A lo mejor hay que leerme al revés. Venga. Lo que estoy diciendo, que alguien que ha sido miembro históricamente de todas las baronías opuestas a lo que significa Pedro Sánchez, de pronto aparecen juntos en Extremadura apoyando un candidato que la mayoría de la gente, incluido el sanchismo, no quería. Pero presentó dos veces candidatos alternativos. Que sí, que esa ley, yo me refiero al hecho, a lo fáctico. Los fácticos son las elecciones que han terminado. Y en las elecciones que han terminado había un candidato. ¿Y a ese candidato lo ha apoyado Pedro Sánchez o no? Hombre, claro, hay que hacer de la necesidad virtud. ¿Y la ha apoyado Ibarra o no? Sí. Luego, por tanto, a mí me extraña que en un mismo arao haya dos bueyes tan importantes como estos dos juntos. Gloria, vamos a ver. ¿No le quedaba otro remedio ya a Sánchez? Claro, ¿Qué pasó ahí? Claro, es decir, cuando tú tienes un candidato que lo apoyan las bases de una comunidad, que además no hace primarias, porque con la rapidez del proceso dijo que no hacía primarias. En Ferraz se lo comen con patatas fritas. ¿Y qué va a hacer el secretario general del partido más que ir a los mítines a decir este es el candidato del PSOE? O sea, perdona, no lo querían para nada. Este era el candidato
precisamente de Ibarra y de las bases de Extremadura. Pero en las segundas primarias, en el segundo Permitidme un momento, congreso voy regional... enseguida contigo, Joan, un momento, porque aquí hay dos claves ahora mismo. Reunión de los socialistas, Ibarra presente, se está viendo movimiento, igual que hoy ha salido Paje también, igual que en los días precedentes sale Felipe González. Hay quien dice ya se inicia un ciclo electoral, porque ahora viene lo de Aragón, luego Andalucía, y quieren ya que Sánchez esté de salida. Y hay socialistas históricos en eso. Hay otra, que es el Feijóo pidiendo apoyo a Vox, ese partido del que dijo que no interesaba, pero ahora sí interesa porque hay que gobernar. Hoy mismo, Feijóo a Vox, este llamamiento. Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. Para gobernar la gente quiere al Partido Popular. Gloria, Joan, este llamamiento de Feijóo a Vox, ¿alguien lo vio venir que iba a depender tanto de Vox o era muy previsible? Yo creo que cuando Feijóo, él vino de Galicia creía que iba... Claro, que Feijóo se equivocó. Feijóo quiere matar a Sánchez, como dice él, a mordiscos, por la vía de las sucesivas elecciones en las comunidades autónomas. Y entonces, lo que Feijóo no quiere reconocer es que ayer el candidato de Vox salió después de la señora Guardiola, lo que significa institucionalmente que no acepta su triunfo. Y Abascal salió después de Miguel Tellado y de los portavoces del Partido Popular. Fijaros lo que supone eso en términos de imagen y de quién pone lo que toca encima de la mesa. Abascal y el candidato de Vox de Extremadura. Creo que se ha equivocado Feijóo, porque aunque haya ganado, esto, aunque él lo pretenda traspolar al resto del Estado, no le da la mayoría absoluta que él quiere tener para gobernar. De hecho, Gloria, mira, ayer por la noche en la sede de Vox, yo estaba en esa sede cuando salió Óscar Fernández, y cuando vieron salir a Guardiola, le aplaudían los suyos de «has aguantado bien la presión y ha tenido que salir ella antes que tú», ¿no? Yo creo que Feijóo sí que se equivoca cuando hace ciertos planteamientos, pero os recuerdo que hace una década este mismo planteamiento lo estábamos viendo al otro lado del hemiciclo, a la otra bancada, en la del PSOE y Podemos. Recordemos que en 2019 vamos a una repetición electoral con Pedro Sánchez diciendo no voy a pactar con Podemos, no me voy... No te lo compro. No estaría tranquilo y se acabó pactando. Por tanto, siempre repiten el mismo error los dos grandes partidos, con una diferencia, que ahora, por lo que sea, y me preocupa, Vox está logrando calar en una parte de la población, que es la población más joven, un caladero de votos que no es como pasó con el 15M, que fueron unos votos de un tiempo, de unas determinadas elecciones, sino que es un voto que cala mucho y que puede ser estructural durante varios años. Ojo, Javier Aroca, claro, se está diciendo mucho lo de la corrupción. La corrupción es lo que se va a llevar a Pedro Sánchez. De momento condenas no hay, pero cuidado. Condena trama púnica. Lo digo porque algunos parece que ahora van presumiendo de pureza, pero hay pleitos. A Granados le llega el juicio el año que viene también. Van presumiendo de pancarta. Yo creo que esto se resuelve mejor con una imagen que con un comentario. Y la imagen es todo debajo de la pancarta diciendo democracia o mafia. Esto que acabamos de escuchar, ¿qué es? ¿Democracia o mafia? Yo me inclino por lo segundo, porque no es baladí la cantidad de alcaldes y la cantidad de personas que han sido condenadas, por cierto, en un asunto que, como todos los asuntos de la justicia, algunas veces tienen mucho compás, van por bulería, y otros días van muy despacito, muy despacito, muy despacito. Son cantes muy sentidos que duran a veces años y décadas, ¿no?, como han ocurrido. Por tanto, y la otra pregunta que me hacía, decía, bueno, ¿cuál es el horizonte judicial también y la corrupción del Partido Socialista? Hombre, hoy he escuchado, y anoche también, en todos estos grandes analistas de este país, decir que este era el primer paso del nuevo ciclo. O sea, que a partir de ahora esto ya era la resbaladera del Pedro Sánchez y del sanchismo y se iba a acabar. Hombre, a lo mejor, ante la inminencia de que el sanchismo y Sánchez acabe, pues a lo mejor los agentes por ejemplo, de la Sala Segunda o de otros tribunales, pues dicen, mira, ya no somos necesarios y vamos a aflojar un poquito el pistón, que el propio pueblo vaya a Pedro Sánchez y al sanchismo. Vamos a verlo, es una hipótesis que yo planteo y además muy deseable, porque un político que no vale, yo siempre quiero que lo eche el pueblo, no la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Bueno, pues Marta, la Audiencia Nacional condena a 5 alcaldes del PP, 1 del PSOE, por el mayor pelotazo de la trama de corrupción púnica.
Pues bienvenidas. Es la última hora. Absolutamente bienvenidas esas condenas. Siempre digo que se tardan demasiado desde que cometieron los hechos, porque además han sido condenados, hasta que luego se sabe la sentencia, así que me parece, vamos, estupendamente impecable que se condene PP, PSOE, a quien se tenga que condenar, lo que sigue, el PP y un alcalde y hay uno del PSOE. Pero vamos, dicho esto, si de verdad el Partido Socialista, Pedro Sánchez, el sanchismo, no hace una autocrítica de verdad de lo que está pasando en el seno del Partido Socialista, de sus políticas, de la corrupción que tiene la presunta corrupción que tiene en estos momentos en sus altos en su secretario de organización, en el siguiente secretario de organización, en el desafecto que puede haber habido en muchas mujeres, si no hacen autocríticas y se limitan a mirar a la trama púnica, yo sinceramente les digo humildemente que creo que van por el camino de la derrota final. Uno por uno, Marta, que no sé si van a mirar a la pública, acaba de saltar la noticia. No, sí que lo he dicho que bien. Que lo he dicho, no, pero si no digo de no hablo de... Vamos a... salta la noticia, la podemos contar, ¿no? Que bienvenido, pero que tienen que hacer autocrítica. Lo que no se puede es confundir. Acaba de saltar esta noticia, ahora vamos a seguir con Extremadura y la autocrítica, pero podemos comentar que acaba de saltar una condena, nada más y nada menos, a varios alcaldes por corrupción. Me ha alegrado la que más. Están llenando programas y ni siquiera hay una condena, que hay una condena años después por la trama pública. Un ratico podemos comentar, ¿no? Me ha alegrado mucho. Se puede confundir condena con ruido, que en estos momentos lo que hay en el entorno del Partido Socialista hay cosas que tienen mala pinta y otras cosas que son ruido. Y tres han pasado por la cárcel. Y tres han pasado por la cárcel, Gloria. Mucho ruido. ¿Hay alguna condena? Provisional. Bueno, están en la cárcel por provisional. Hasta ahora no hay ninguna condena. Han pasado. He dicho, no hay ninguna condena. Lo que no puede ser es que Aznar se convierta en el faro ético de este país cuando nos metió una guerra, nos mintió el 11M, tuvo el gobierno más corrupto, ese sí que tuvo el gobierno más corrupto de toda la democracia. Entonces, vamos a ver, hablemos de condenas y cuando hablemos de condenas, de acuerdo. Cuando hablemos de supuestos razonables de meteduras de pata, también. Pero no podemos poner al mismo nivel la Púnica, Gürtel, Bárcenas, que lo que está pasando ahora, porque hay gente que ya está dando por bueno que la Audiencia Nacional va a encontrar pagos en B en el Partido Socialista. Y eso no se puede afirmar. Y yo he visto cómo lo afirma gente sin ningún problema. Bueno, pues ahí está la última hora. La Audiencia Nacional condena a 5 alcaldes del PP, 1 del PSOE, por el mayor pelotazo de la trama púnica. Es la noticia que acabamos de conocer. En un momento en el que estamos, ojo, vamos a ver qué es lo que ocurrirá, porque el PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura. Ha ganado el Partido Popular. El PSOE se lleva un batacazo, está renunciando el líder de los socialistas extremeños y el presidente del gobierno hoy comparecía porque Pilar Alegría se va a ser candidata por Aragón y, ojo, porque Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, y Elma Saíz, nueva portavoz. Y Sánchez ha dicho, tenemos las pilas cargadas, nos queda la segunda parte de la legislatura, o sea, que de irnos nada. Esto ha dicho el presidente del gobierno. En esta segunda mitad de la legislatura, el Gobierno de Coalición Progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad. ¿Qué os parece este mensaje, Javier Aroca, Marta Gómez Montero? El presidente, pilas cargadas y queda la segunda parte de la legislatura. ¿Crees que es posible seguir gobernando? Hombre, si de verdad asume su propio programa y sus compromisos de investidura y manda un mensaje a toda la gente de izquierda que está desesperada, algunos de los cuales ya no van ni a votar, a lo mejor tiene una posibilidad de salvamento. Yo, en el caso de ahora, creo que manda un mensaje que puede ser interesante, ¿no? Primero, nombra a 2 mujeres con máximas responsabilidades en su gobierno y no solamente ahí hay un mensaje, digamos, feminista, por llamarlo de alguna manera, sino que también hay un mensaje orgánico, porque acaba de mandar también un mensaje a Paje diciendo, oye, que hay una persona en tu comunidad autónoma que goza de toda mi confianza y que va a ser miembro ni más ni menos que del Consejo de Ministros. Por tanto, será un referente institucional en Castilla-La Mancha para no sé si equilibrar o incluso tener una vía de intrusión en el debate político castellano-manchego. Lanza un mensaje clarísimo Sánchez, el gobierno no va a caer, haya pasado lo que haya pasado en Extremadura,
pase lo que pase en Aragón o pase lo que pase en Castilla y León. El gobierno no va a caer hasta que yo decida que caiga. Otra cosa es que se lleve por delante, como está ocurriendo, al Partido Socialista, pero él tiene el clavo ardiendo al que se agarra, que es el PP y Vox. La democracia es eso, ¿no? Necesita el Partido Popular a la ultraderecha. Ese es el clavo ardiendo al que se va a seguir agarrando. En el 2023 le salió bien. Yo creo que es difícil que cuele otra vez. Luis Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Tú crees, como dice Marta Gómez Montero, que Pedro Sánchez se está llevando por delante al Partido Socialista? No, en absoluto, al contrario. Pedro Sánchez es el gran activo, es obvio, es bastante obvio que Pedro Sánchez es el grandísimo activo del Partido Socialista. Pedro Sánchez dirige en este momento un país admirado en todo el mundo, un país que, más allá de esta permanente entrada en el pasaje del terror que vemos cada día, con un caso de corrupción por aquí, un caso de corrupción por allá, el hermano, no sé qué, uno luego sale a la calle como en esos túneles de la bruja, ¿no? Cuando uno sale a la calle y dice, joder, pues tampoco pasa nada, ¿no? Incluso lo que sucedió ayer en Extremadura. Yo quiero recordaros, amigos, que Miguel Ángel Gallardo fue elegido en unas elecciones primarias con el 60% del voto. El 60% no es el 80%, pero con el 60% del voto de los militantes y las militantes del PSOE, en primer lugar. Y por tanto, ¿sería o no sería un candidato adecuado? Pero era el candidato elegido por las bases del PSOE. No era el candidato de Pedro Sánchez ni dejaba de serlo. Pedro Sánchez dejó que hubiera un proceso de primarias, como es natural, y el elegido fue Gallardo. Segundo punto, es un hombre honrado. Evidentemente que yo lo diga no sirve de mucho si no lo dice el juzgado, pero estoy completamente convencido que el juzgado lo dirá. En un caso promovido por la extrema derecha. Promovido, como siempre, por la extrema derecha. Se tendrá que sentar ahora en el banquillo, etcétera. Tercero, ha hecho una campaña prácticamente imposible, precisamente por ese acoso brutal por parte de la extrema derecha y también del Partido Popular. Y es verdad que también con una división interna. Y cuarto, antes decía Marta, no, es que el partido tiene que hacer cosas, tiene que tomar medidas. Joder, ¿qué más medidas tiene que tomar que el candidato que acaba de pegarse un morrazo notable en su tierra dimita? O sea, ¿qué más hay que hacer? Marta, ya está, a ver qué pide Marta. A ver, es un activo Pedro Sánchez, coincido que es un activo, ya veremos, pero es un activo para sí mismo. El resultado de ayer en Extremadura es absolutamente, Luis, es catastrófico, es una debacle. Es que estamos hablando de Extremadura, que era el principal feudo socialista. Puede pasar esto, veremos si es Extremadura, solo vamos a ver en muy pocos meses, o lo que está tocada es la marca PSOE. Entonces te digo que Marta, si el Partido Popular... Sí. Mira, hoy hemos visto a la portavoz del Partido Socialista diciendo que el PSOE está muy fuerte. Yo lo que estoy diciendo, como analista política, que si siguen por ese camino, el partido va al desastre. Marta, y ahí separo a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez tiene el argumento de que viene la derecha y la ultraderecha. Decía antes Nayara que eso del miedo ya no funciona. Una vez le salió bien. Luis. Marta, vamos a ver, insisto. Miguel Ángel Gallardo no era el candidato de Pedro Sánchez, tampoco era un candidato contrario a Pedro Sánchez, pero no es el candidato, no, hay otros casos mucho más notables. Alegría, lo veremos en Aragón, alegría. Vale, bueno, pero permíteme, que estoy en dúplex además, y si no, permíteme. Entonces, en primer lugar, esto no es un problema de Pedro Sánchez, lo han elegido los militantes y las militantes del PSOE de Extremadura. Oye, ha tenido un mal resultado y el candidato encima va y dimite, o sea que quiero decir que bueno, algunos otros no lo hacen. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, aquí quien convoca unas elecciones, lo habéis estado señalando, quien convoca unas elecciones para sacar una mayoría absoluta es María Guardiola. Y ha tenido casi 10.000 votos menos que hace año y medio. ¿Vale? Un escaño más, pero muchos votos menos. Unos cuantos cientos de votos menos. Y ha dejado a Vox en una situación mucho mejor que hace 2 años. Entonces, aquí quien tiene que dar explicaciones es Feijóo y es María Guardiola, que en lugar de ponerse a negociar y tratar de aprobar unos presupuestos o prorrogar unos presupuestos y seguir haciendo cosas por Extremadura, decidió convocar unas elecciones para ganarle las elecciones con mayoría absoluta a la oposición. Y no lo ha conseguido. Exacto. Gallardo ha dimitido. ¿Y María Guardiola qué hace?
Momento que pide la palabra Javier Aroca. Javier, ¿por qué? Yo que a lo largo de estas 2 o 3 intervenciones he sido muy crítico, sobre todo por lo que podría hacer además el Partido Socialista y singularmente el gobierno liderado por Pedro Sánchez. Le quería hacer solamente un comentario a Luis. Yo he entendido perfectamente la metáfora del tren de la Bruja o del túnel de la Bruja. A mí me encantaba cuando yo era chico. Íbamos a la calle del infierno y todos nos metíamos en el tren de la Bruja. Pero ¿sabes lo que hacíamos? ¿Sabes lo que hacíamos? Que le quitábamos la escoba a la bruja. Y cuando salíamos del tren salía ya, no nos daban un escobazo o 2, al tercero se la quitábamos. Y el problema es que Pedro Sánchez y el Partido Socialista no le quitan la escoba a la bruja. ¿Y cómo se le quita? Pues haciendo políticas más de izquierda y haciendo políticas más coherentes y eligiendo mejor a su gente. Y no dejándose seducir por esa blandura institucional que a veces destilan algunos ministerios de este gobierno, independientemente del reconocimiento de los grandes éxitos económicos que son ciertos, tal como acaba de decir Luis. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay una parte que es política y que probablemente hay políticas de izquierda que se pueden abordar. A veces quizá el gobierno, la verdad es que me cuesta luego ver cuáles en concreto, pero vale, te lo compro. De todos modos, quitarle la escoba a la bruja, como tú dices, que yo estoy completamente de acuerdo, consiste en que los que estamos en la izquierda, en posiciones progresistas, me pongo yo en primera persona y ya cada cual que elija, por supuesto, pero los que estamos en posiciones progresistas, dejemos ya, y en eso sí tiene razón Gallardo en lo que dijo ayer, no le podemos comprar el marco a la derecha. O sea, esto de que gran crisis en el PSOE, corrupción y tal. Bueno, sí, es cierto, hay un caso grave de corrupción que afecta a 2 secretarios de organización y que tiene ramificaciones, pero es un caso de corrupción, es uno con sus ramificaciones. No le compremos, no podemos comprarle el marco a la extrema derecha. ¿Pero quién se lo compra? Marco del caos. ¿Quién se lo compra, Luis? Pero Luis, perdona, ¿quién le compra el marco a la extrema, a la derecha? A mí me da la impresión de que hay mucho militante o dirigente o incluso allegado, solapado, que presumen de izquierda, presumen de progreso, presumen de liderar no sé qué en la izquierda, y lo que son es unos auténticos traidores. ¿A quién te refieres? Eso por supuesto. Hombre, me refiero a algunos antiguos cargos del Partido Socialista que siguen muy activos. Me refiero a determinados activistas mediáticos que presumen de izquierda, pero al primer taponazo su rapa. ¿A qué te refieres? ¿A quién te refieres? No voy a decir nombres porque no me corresponde a mí decirlo. Pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hoy a mí me parece escandaloso la cantidad de gente que presume de progresistas y sin renunciar a la autocrítica, porque una persona de izquierda nunca debe de renunciar a la autocrítica, pero sin embargo le están comprando el marco a la derecha. Absolutamente, te doy toda la razón. Y se están cambiando de bando. Es decir, las ratas se están tirando del barco hoy, 22 de diciembre, día de la lotería. Ya se están tirando del barco a ver si les toca a ellos también la lotería. Luis. Yo creo que efectivamente quitarle la escoba a la bruja o no comprarle el marco a la derecha significa simple y llanamente decir la verdad o una gran parte de la verdad. Estamos en un país que es admirado en el mundo entero. Esto es un dato objetivo, no cabe dudar de esto. Es un país que con todas sus dificultades funciona. Es un gobierno que está gestionando muy bien, yo diría razonablemente bien como mínimo, con todas las dificultades que tiene el país. Pero estamos en un gran país que es optimista, es solidario, está centrado en lo que tiene que ver con la situación en el mundo, adopta posiciones solidarias. Es un país maravilloso y sin embargo tratan de expresar que estamos, como tú has dicho muy bien, mafia o democracia, esto es una dictadura, Sánchez es un dictador, estamos rodeados por corruptos, etc. Y ese mensaje no lo debemos comprar, no solamente ya desde la izquierda, es que no lo debería comprar ningún español de bien. Hay una guerra de poder, hay una guerra de dinero y hay una guerra de expectativas de poder y dinero. ¿Por qué? Porque Vox empezó siendo lo que era, pero de pronto ve que va a tocar pelo. Y cuando toca pelo empieza el reparto.
y todos están posicionándose a ver qué lugar van a ocupar en ese reparto. Pero en cualquier caso, a mí lo que más me duele como ciudadano es que en Valencia se han comportado como unas auténticas sanguijuelas. ¿Quién? Vox y sus juventudes, porque han ido con un discurso falso, un discurso engañador, a quedarse con el dinero de la gente. Y eso sí que es verdaderamente repudiable. Lo haga un partido político, lo hagan sus juventudes o lo haga el Papa. Eso no se puede hacer. Eso debería de tener el repudio de todo el mundo. Naturalmente, primero, de la ciudadanía del País Valencià, de la comunidad autónoma, a ver si es verdad que algún día abrimos todos los ojos y nos damos cuenta quiénes son los que nos meten las manos en el bolsillo de verdad. Acuérdate del responsable de redes, además, que tuvo que dimitir la semana pasada por la denuncia de un chaval que era menor, además, por acoso sexual, la denunció en una comisaría de aquí de Madrid. ¿Sabes lo que es lo más preocupante de todo esto? Que con todo lo que estamos conociendo, efectivamente, lo del crowdfunding de la Dana que no llegó a donde tenía que llegar, o esto de la denuncia, mira los resultados que han obtenido en Extremadura. Parece que ahora mismo están en gracia y como una especie de que les perdonan todo, entre ello cosas gravísimas que estamos conociendo en las últimas semanas. Eso que dice Marta no es baladí, es decir, a pesar de lo que vamos conociendo, hay una tendencia al alza de Vox. Nayara, ¿a qué se debe? Parece que nada le desgasta, parece que el viento va a soplar a su favor también. O parece que no llegan determinadas noticias, que también puede ser, ¿eh? Exactamente ese es el punto que iba a comentar ahora mismo, Jesús, porque los escándalos en otros partidos o las presuntas financiaciones irregulares, como pasó en su día señalando Podemos de manera falsa, pues serán titular y portada de los medios de comunicación. Pero a nivel nacional se ha llevado, Marta, cariño, que no he hablado de toda la hora. Venga. Y ahora resulta que todo lo que hace Vox, y son bastantes las irregularidades que está cometiendo, pues si no es gracias a determinados foros o medios de comunicación que se hacen eco, con hacerse el muerto y seguir el curso de la corriente, les está dando unas bonitas expectativas a futuro. Y ahora me pregunto yo, si aterrizamos todo esto al día a día, ¿qué tal? Porque hoy ha muerto otra mujer asesinada por violencia de género. Y precisamente estos, que además de hacer los chanchullos para que el dinero no llegue a las víctimas de la Dana, están negando esa violencia. Y no están poniendo, al contrario, están poniendo palos en las ruedas para que esa violencia estructural persista. Y en este sentido hay que levantar la voz. Yo no creo que vaya donde yo quiero que vaya este viento a favor, pero sí soy consciente de que está yendo y que algo hay que hacer y que algo que no se está haciendo de momento, algo diferente se tiene que ofrecer para que no sea la única alternativa estos señores que se lo van a llevar como se lo han llevado otros. Chema Garrido, director del diario El Plural. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, Chema, habéis publicado lo que tiene que ver con esos audios de las juventudes y Vox, pero me ha llamado la atención un titular que habéis publicado. La pereza de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con Rodrigo Rato y Zaplana. 1 año sin sentencia. ¿Y esto por qué? ¿A qué os referís? Bueno, lo que nos estamos refiriendo es que parece que hay una justicia a doble velocidad, ¿no? Rodrigo Rato fue condenado el año pasado, en octubre del 24, por la Audiencia Provincial de Madrid a prisión. Y también lo fue Zaplana. Ha pasado más de 1 año y el Tribunal Supremo no ha ratificado las sentencias y por eso no han entrado a prisión, pese a que uno fue condenado a casi 5 años de prisión y otro a 10 años de prisión. Entonces yo creo que la pregunta es pertinente. Con lo rápido que van para algunas sentencias y para investigar algunas causas, lo lento, ¿no?, que van para, por ejemplo, ratificar estas sentencias que afectan ni más ni menos que a 2 exministros de José María Aznar. Estamos hablando aquí de comunicación, estamos hablando del resultado en Extremadura. ¿Crees que influye el hecho de que hay noticias sobre determinados escándalos que llegan más a la ciudadanía que otras? Bueno, claro, es evidente. Vamos a ver, aquí lo que ha pasado en Extremadura, aparte de que María Guardiola lo único que ha conseguido es ganar un escaño y perder 10.000 votos, es que casi 100.000 personas que votaban al PSOE se han quedado en casa. En su inmensa mayoría, algunas han pasado a Unidas Podemos. ¿Y por qué se han quedado en casa? Pues entre otras cuestiones, porque ha habido medios de comunicación que no han parado de decir una y otra vez acusaciones judiciales, por ejemplo, contra el hermano de Pedro Sánchez, que se basan en bulos, en mentiras y que acabarán en nada. Por tanto, claro, eso desmoviliza a un electorado que es, que le preocupa mucho muy sensible ante determinados casos de corrupción. ¿Estás de acuerdo en esto, Marta, lo que estás diciendo? Es decir, que está diciendo que es más ruido de medios que realidad sobre lo que tiene que ver con el hermano de Sánchez y demás. Marta,
Chema. Evidentemente, pues llega muchísimo más que vaya un secretario de organización de un partido tan importante como el Partido Socialista a la cárcel, 1, 2, efectivamente, y además, bueno, pues son escándalos que llevan más tiempo en los medios de comunicación. Yo sí diría que, por ejemplo, lo de Revuelta, hay medios de comunicación, periódicos a nivel nacional que sí que lo están reflejando, pero bueno, no yo creo... sí, yo te digo un periódico, vamos, si tú lo sabes, hay un periódico muy importante a nivel nacional que sí que le está dando importancia, pero creo de todas maneras que también los partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, que llevan gobernando mucho en este país, tienen un desgaste adicional que en estos momentos, digamos que Vox, por lo que sea, aunque se conozcan escándalos, está en una especie de estado de gracia. Sí. ¿Por qué decías que no es verdad, Chema? Porque no es verdad, porque vamos a ver. El mundo... Déjame, Marta, un segundo. Vale. Si el caso que estamos desvelando, que en el plural de los audios de Vox y de Revuelta, que es verdad que se han hecho eco otros medios de comunicación, eso afecta al Partido Socialista o a Juventudes Socialistas o a Podemos, aquí se armaba la marimorena. No había hora, tertulia, editorial, periódico que no hablase con ello uno y otro día. Lo que pasa es que como no afecta al Partido Socialista, no afecta a la izquierda y afecta a Abascal, se dice, bueno, un poco, se habla un poco, y solo en campaña electoral, pues si acaso beneficia al Partido Popular. Y encima los que hablamos, coge Vox y se nos querella. Esa es la realidad, y yo creo que el ciudadano también tiene que saberla. Javier, ¿quería decir algo? No, es que ha dicho algo muy interesante, que es la primera vez que yo he escuchado que se haya planteado en esta mesa hoy, que es el fenómeno de la abstención en el caso del Partido Socialista. Es muy importante el saber por qué se han abstenido los socialistas. Y por tanto yo invoco aquí, si es que tiene técnica, que yo creo que sí, y voluntad, por supuesto, al señor Tessano, que ha sembrado el pánico entre las filas conservadoras porque ha acertado de pleno en su pronóstico. Y ya que ha acertado de pleno, a pesar de que lo llevaron al Senado y hicieron el ridículo una vez más en ese barco filibustero en el que ha convertido el PP la Cámara Alta, donde van a mandar pues a Gallardo. que nos diga el señor Tessano también, a ver si somos capaces de enterarnos por qué se han abstenido los socialistas, si es que son mayoritariamente los socialistas, que sería un dato importante, o por lo menos los progresistas. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con lo que acaba de decir, con la actitud de los tribunales con respecto a Rato y Zaplana, es que lo mismo que en Madrid hay, digo en Madrid metafórico, no me refiero a la ciudad, se habla de un capitalismo de amiguetes, también hay una justicia de amiguetes. Y esa justicia de amiguetes practica con demasiada frecuencia algo que yo llamo las amnistías impropias. O sea, que no son amnistías que estén respaldadas en ninguna ley inspiradas en un malvado Pedro Sánchez. No, son amnistías que se practican porque sí, como por ejemplo en el caso Pujol y en estos otros casos de los que estamos hablando. Joan, ¿tú crees que hay una justicia de amiguetes, como dice Javier? Bueno, esos serían los bajos fondos que se refería Javier, ¿no? Lo hemos visto, es decir, no seamos ingenuos, eso existe. Es decir, pero ha existido siempre y seguirá existiendo seguramente. Es verdad que durante muchas décadas el Consejo General del Poder Judicial estaba controlado por los dos grandes partidos y facilitaba mucho más eso, porque incluso no había un pacto de cuando salga el expresidente del gobierno, que salga el siguiente, que se mantenga en la calma, que intentemos que ningún expresidente pase por los juegos, y hasta ahora lo hemos visto. Ahora es verdad que la actual configuración de mayorías parlamentarias también tiene su reflejo en el Consejo General del Poder Judicial, y eso puede hacer pues que todo esto cambie y que ya no haya esa protección o que dejen de actuar como actúan. Por desgracia, lo seguimos viendo a día de hoy. Por cierto, hablabais de la abstención. Ana Ibarzábal, claro, ¿el factor de la abstención ha sido importante en estas elecciones de este domingo en Extremadura? Pues Jesús, un 37,3% de los votantes se quedó en casa. Las elecciones extremeñas han registrado la participación más baja de su historia, con un 62,7%. Cae casi 8 puntos con respecto a 2023. Y eso que Extremadura es siempre una de las comunidades con mayor participación. Rara vez baja del 70%. Quizá el frío, víspera de Navidad. El caso es que esta marcada abstención ha hecho que, por ejemplo, el voto rural quede en manos del PP y Vox, con un votante más motivado que el del PSOE, el partido sin duda que más ha sufrido en estas elecciones. Gloria Marcos, ¿qué te parece esto? Pues que ha habido un 84.000 extremeños y extremeñas se han quedado en su casa. Esos 8 puntos equivalen a 84.000 personas. Entonces, ¿qué ha pasado? La izquierda desmovilizada y la derecha muy movilizada.
Yo creo que eso, incluso María Guardiola intentó movilizar hasta el último momento con aquello del robo de los votos. Es decir, salgan ustedes a votar que nos roban la democracia. Mientras tanto, la izquierda desmovilizada... Que era un bulo. Que era un bulo, por eso digo hasta el bulo. Mientras que la izquierda totalmente desmovilizada, primero por el candidato, Bueno, segundo por el ruido. Hombre, vamos a ver. Pero totalmente no, porque hay gente que ha votado y nos estará viendo, igual que hay gente de derechas que también ha votado y nos estará viendo. Sí, ¿no? Totalmente pero han no. perdido Hay bastante 108.000 votos el Partido Socialista. Me parece una cifra importante. Para lo que suponen los resultados electorales, desmovilizados, primero porque el candidato no podía ser peor, y segundo porque el ruido, vuelvo a decir, ruido que estamos en estos momentos asistiendo, no en Extremadura, sino en todo el Estado, pues entonces hace que sea prácticamente imposible... Sí, perdón. Terminas. No, que sea prácticamente imposible movilizar al electorado de la izquierda. Lo ha movilizado una parte a la izquierda del PSOE que ha ido unida, y eso es muy importante para las elecciones que vienen. Si la izquierda del PSOE se presenta desunida, tendremos un mal resultado. Bueno, en un momento en el que, ojo, porque hoy cambios en el gobierno, a primera hora de la mañana, 8:30, comparecía el presidente y decía, hay cambios, porque Pilar Alegría deja de ser la ministra de Educación, pero decía, estamos iniciando una segunda parte de la legislatura, decía así, pilas cargadas, ha dicho Sánchez. El gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas. Y anunciaba el nombre de la nueva ministra de Educación, que es Milagros Tolón, fue la alcaldesa de Toledo. Hay quien dice, no está en la línea de Paje, precisamente, es Castilla-La Mancha. Anunciaba así su nombre el presidente del gobierno, la nueva ministra de Educación. Por Pilar Alegría, Milagros Tolón. Milagros Tolón Jaime. La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha sido la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad de Toledo. A nivel autonómico ha sido diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y a nivel estatal ha estado al frente del gobierno en Castilla-La Mancha. Chema Garrido, ¿está viendo mensajes también en clave desde Sánchez hacia el entorno de gente como Paje, con nombramientos como estos? Y con decir también la legislatura está iniciando la segunda parte, que esto es como decir, voy a seguir. Bueno, para empezar, lo que está claro es que Sánchez lo que hoy quería lanzar era un mensaje claro. Va a acabar la legislatura, no estoy ni mucho menos pesimista y voy a hacer los cambios suficientes para coger e impulsar y renovar la política del gobierno. Y luego es cierto que Milagros Tolón no es del sector de Paje, pero fíjate, yo creo que tiene más que ver con la confianza que Pedro Sánchez tiene en ella y en su carrera dilatada que en cuestiones internas, porque Sánchez no está ahora mismo en lo interno, sino que está en aguantar hasta 2027 y en plantar cara a la derecha y a la extrema derecha. Guirado, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con Chema, porque ¿Por qué? además con Milagros Tolón fue de las pocas personas con las que habló por teléfono durante los 5 días de retiro durante la carta, cuando estuvo en Quintos de Mora. También tiene algo de cosa interna. Recordemos que cuando nombró a Isabel Rodríguez lo hizo con la mirada puesta en un posible relevo de Paje. Rodríguez no ha acabado de funcionar del todo y Milagros Tolón tiene mucha más confianza por parte de Pedro Sánchez, pero también recordemos que Milagros Tolón es una persona muy cercana, o era muy cercana a Paco Salazar. Muy cercana. Eran... ¿Qué pasa, Chema? Hombre, quiero decir, es que claro, ahora es un dato. Que todo, hombre, yo no sé, creo que Paco Salazar, de verdad, oye, tenía un cargo importante, pero no todo el mundo del PSOE estaba bajo la influencia de Paco Salazar. Es que no era omnipotente. Es que viendo algunos medios y escuchando a alguno de ellos, es que parece que Paco Salazar, era el mismísimo Jesucristo, ¿no? Que se manifestaba en todos lados y que en todos influía. Oye, ya está bien la broma. Javier Aroca, vamos a ver el mensaje del presidente. ¿Tú crees que es factible que se acabe la legislatura, o sea, que haya elecciones en 2027? ¿O ahora mismo también puede haber un clima de derrotismo entre la izquierda y cunda el desánimo, la división? Yo creo que el desánimo conviene, dicho de otra forma, ¿conviene además a la izquierda que haya elecciones en 2027? Yo creo que el desánimo es recuperable, porque desánimo es un estado de ánimo, y perdonadme por la redundancia. Luego, por tanto, el ánimo lo mismo se va que viene.
Lo que pasa es que hay que poner elementos en las estanterías, en los anaqueles, que ayuden a que la gente progresista se anime y participe. Pero el presidente, en mi opinión, va a aguantar hasta el final porque es que no tiene otra oportunidad. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir para que en las condiciones actuales, con lo que tiene encima judicialmente, mediáticamente, o sea, por tierra, mar y aire, se le venga encima? O sea, lo que está sufriendo el presidente del gobierno no es nada para lo que sufriría si fuera, por ejemplo, candidato. Ahora, sería bestial. Ya sería la caballería, la policía montada del Canadá y yo qué sé, y la unidad de dromedarios de Loren de Arabia. ¿Cómo? Sí, toda esa gente bonita caería. película. Había unidad de dromedarios. Absolutamente. Y vencieron a los Nada está escrito, Javier Aroca. vencieron- Nada está y ven- escrito. y vencieron Decía, a los ¿te acuerdas? ¿Tú crees entonces que van a por Sánchez sí o sí, como sea? Absolutamente, pero desde antes incluso que empezara este gobierno. Vamos a ver. Yo comprendo que un presidente del gobierno, el que sea, haga cosas que no le gusten a alguien, sea de derecha o sea de izquierda, sea de sectores económicos o de sectores no económicos, y que por determinadas cuestiones haya una política contraria, incluso agresiva, incluso en algunos casos sucia. Pero ¿qué había hecho Pedro Sánchez al mes siguiente de empezar la legislatura? Si es que desde el mes siguiente y los mismos días ya están raca con lo mismo. Si es que esto no ha tenido nunca pausa. Chema Garrido, gracias por acompañarnos, que enseguida queremos conectar con Manuel Rico, pero antes, ojo, porque hay reacción de Ayuso. Ayuso ha dicho que Sánchez es un loser. Gracias, Chema. Díaz Ayuso, un loser. Ay, ay, ay. El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura. También recordar que Pedro Sánchez se ha convertido en un perdedor de elecciones profesional, las pierde todas, como decimos en Madrid, un loser, vamos. Un loser. Que no sabía yo desde que se fue Cantó. Se está tropeando el madrileño hablado. ¿Tony Cantó? Sí, porque hay mucho anglicismo. Están saliendo de la oficina del español, que tanto éxito tuvo. A mí es que me fastidia mucho modo de ironía. los anglicismos. Creo que el español o el castellano, como queráis, es una lengua tan rica, que no merece que haya tanto guerrillero antiidioma como esta señora, el loser. Valiente chuminá. ¿Se puede decir que es un loser a día de hoy Pedro Sánchez por lo que dice Ayuso, que va perdiendo elecciones, según dice la presidenta madrileña? Es la estrategia del Partido Popular, o sea, culpar a Pedro Sánchez de las debacles que se está llevando el Partido Socialista, en concreto del hundimiento de ayer en Extremadura. Esa es la estrategia, y luego además la señora Ayuso va directamente a su forma de hacer política, es ir a la confrontación con Sánchez, y además le va bien, o sea, le va bien. No sé si es recíproco, pero a ella le va bien porque tiene mayoría absoluta. Echar la culpa de todo a Pedro Sánchez, y además quieren así avivar la contestación interna en el seno del Partido Socialista. Y en inglés encima, que demuestra el propio cosmopolitismo o cosmopaletismo, porque a la caña le podrían llamar una beer. Dentro de nada el cosmopaletismo. Sí. La RAE... Pues de esta señora que dice estas cosas, loser y otras. La RAE lo mete. ¿Os acordáis aquello de la taza de café con leche? Bueno, pero entonces en la clave que estamos tú, Aroca, apuestas porque puede agotar la legislatura Sánchez, ¿sí o no? ¿Tú, Marta, qué crees? Sí, siempre lo he ¿Puede dicho. agotar la legislatura? Agotar la legislatura o convocar elecciones cuando él quiera y vea el momento oportuno, pero que no se le va a tumbar externamente. Hoy tienes otro ejemplo. No tengo la menor duda. Los malvados de Bildu pues han acordado con el gobierno ni más ni menos que la continuidad un año más del escudo social. O sea, ¿quién dice que este señor está solo? Vamos a hablar si con no Óscar para Matute en este programa. no para de aprobar cosas para adelante. Otra cosa es que en el repertorio, en el menú cotidiano que nos ofrecen, lo que aparezcan son, bueno, pues todo lo malo que le ocurre al PSOE, que es mucho, no es poco, y nada de lo bueno aparece en el menú. O si aparece cuando ya se han ido los comensales. Vamos a ver lo que ha dicho Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista. Este mensaje. Ha sido un mal resultado para el Partido Socialista, y ahora toca el tiempo de reflexionar, pero también dejan una cosa muy clara, y es que el Partido Popular no es nadie sin Vox, y que el señor Feijóo no tiene futuro sin Abascal. Así que ese maniatado a Vox, es rehén de la ultraderecha.
Nayara Pinedo, ¿cómo lo ves? Repite argumento, ¿no? En ese argumento que, en mi opinión, da mucho miedo porque están en juego mucho de las libertades de gente que quiere gobernar en contra de medio mundo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la decisión del botón nuclear de un anticipo de elecciones, que solo es prerrogativa de Sánchez, todavía no se ha activado. Ahora bien, los malos resultados de Extremadura tienen mucho que ver con el carrusel electoral que vamos a vivir en Aragón, en Castilla y León y también Andalucía. De hecho, para romper un poco el marco de la desilusión, de la no movilización, de la pesadumbre por los acosos mediáticos, los cargos de corrupción, los temas de acoso sexual internos en el PSOE, que han desmovilizado mucho al voto femenino, que era patrimonio prácticamente del Partido Socialista, sería la posibilidad de concertar unas generales con las andaluzas. Sería un golpe en la mesa, es una... ¿Perdón? Y catalanas. Sería concertar, hacer coincidir las andaluzas con las generales en un revulsivo que pudiera romper esta racha de malos resultados o de previsibles malos resultados. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, vamos a ir analizándolo, vamos a estar con José Miguel Villarroya, que se va a unir a esto, y hablaremos con Manuel Rico. Estamos aquí en un periquete con... Aquí seguimos y buscamos claves en una tarde en la que hemos conocido condena por el caso Púnica y la dimisión del líder de los socialistas extremeños, Manuel Rico, director del Diario Público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Oye, Manuel, antes de nada te quiero preguntar, porque quiero que desentrañes este entuerto. Feijóo hoy ha dicho, por una parte, que esto de la extrema derecha, que es un topicazo, que ya no cuela, y por otra parte ha dicho que están en la centralidad. Primero ha dicho esto. Vamos a verlo. El topicazo de la derecha y la ultraderecha ya no cuela. Esto es una cuestión de principios y de decencia. ¿Se tienen o no se tienen? Hay un topicazo con esto de la extrema derecha y la derecha que ya no cuela, a tenor de los resultados en Extremadura. ¿Marca en el comienzo del ciclo electoral algo a tener en cuenta? Bueno, a ver, yo no sé a qué se refiere con el topicazo. Las categorías de derecha y ultraderecha se analizan en España, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Donde hay partidos claramente ultraderechas y luego hay partidos conservadores tradicionales que pactan y blanquean a esa ultraderecha, como ocurre en España, o que no pactan y le ponen freno, como ocurre en Alemania. Eso no son topicazos, son hechos y el análisis está ampliamente asumido. En lo que sí que tiene razón Feijóo es en que es una cuestión de principios y decencia. Efectivamente, pues está con partidos y programas y propuestas que sean decentes y que avalen principios como los derechos humanos, o no se le da importancia. Vox está en esta última posición y el PP parece que está completamente dispuesto a entregarse a esa falta de principios y falta de decencia en cuestiones claves como el feminismo o la inmigración. Os quiero preguntar si se compadece, es coherente ese discurso con decir que el PP es el que queda en la centralidad. Lo ha dicho, es el mismo Feijóo que dijo en su momento que no interesaba pactar con Vox cuando estaba casado. Ahora dice que es un topicazo, pero al mismo tiempo dice esto de la centralidad es el PP únicamente. Ha dicho esto. El próximo mes de abril se cumplirán 4 años de mi llegada a la presidencia del Partido Popular. Quería recuperar la centralidad en nuestro país. Pues bien, el PSOE ha abandonado la centralidad porque la centralidad hoy solo la ocupa el Partido Popular en España. Nosotros somos la centralidad política. Y aplausos, claro. Pregunto, Javier Aroca, ¿se compadece decir somos la centralidad con estar dependiendo de Vox o gobernando en ayuntamientos, comunidades autónomas? Primero, no se compadece con la historia, porque acaba de decir que cuando él llegó hace 4 años llegó la centralidad. Así es que la centralidad entonces no existía en el PP con su antecesor. Y segundo, lo dice creo que en Madrid, donde lo ha dicho. Sí, hombre, sí. La centralidad en Madrid es la señora Isabel Díaz Ayuso. Habrá más centralidad que la centralidad del centro del Estado, presidida y liderada por Isabel Díaz Ayuso. ¿Esa es la centralidad que defiende el señor Feijóo o no? ¿O está atrapado por la centralidad de Díaz Ayuso? Absolutamente no tiene ningún sentido lo que dice este señor, aparte de otras cosas. No sabe contar las cosas, me refiero. Pero pregunto, Marta y Manuel Rico, ¿el PP es el único que queda en la centralidad, como dice
Alberto Núñez Feijóo y lo ha dicho después de ese resultado electoral. Hombre, una cosa es lo que te gustaría y otra la realidad de los números, ¿no? Porque además sabemos que no fue Feijóo el que adelantó las elecciones, fue la señora Guardiola, evidentemente, por su cuenta y riesgo, porque esperaba sacar un magnífico resultado, acariciar la mayoría absoluta, y los resultados, siendo buenos, una victoria, no son los que quería. Pues sí, le encantaría poder representar la centralidad, pero al final pues los números son los que son y los resultados de Extremadura pues han sido claros. Este discurso, Manuel, de decir que solo queda el PP en la centralidad, y si es creíble, porque ahora mismo está a expensas de que Vox permita ese gobierno en Extremadura. Lo digo porque aquí yo creo que a veces, pienso yo, Manuel, a veces se debate, se discute, pero luego igual lo que llega a la gente no es lo que realmente ocurre, sino parte de lo que puede pasar o lo que quiere creer el personal, y por eso ya los mensajes van dirigidos a la parroquia, que puede creerse que el PP es el único que queda en la centralidad. Los parroquianos, digo, del PP. Completamente disparatado decir que el PP está en la centralidad. Realmente, uno, si analiza dónde ha estado el PP desde el año 77, salvo dos periodos muy concretos en los que dependió de los nacionalistas, cuando Aznar aprendía catalán en la intimidad para hablar con Pujol, y en algún periodo en el que Rajoy dependió también de los nacionalistas vascos y catalanes, salvo esos dos periodos, jamás ha estado en la centralidad. Pero analizando los últimos 4 años, lo que ha hecho Feijóo es llegar a Madrid con un discurso en el que decía que él no insultara a nadie, y luego poner como número 2 a Tellado, y lleva 4 años insultando y radicalizando al partido. Eso en cuanto al discurso. Y luego están los hechos. En estos 4 años hay un hecho innegable e incontestable. Ha blanqueado a Vox y ha pactado con Vox siempre que lo ha necesitado. Y yo creo que nadie en su sano juicio tiene ninguna duda de que cuando lo necesite volverá a pactar con Vox. Y como hemos visto en la Comunidad Valenciana, está dispuesto a pagar el precio que le pidan. Gloria. Vamos a ver, en la Comunidad Valenciana no, en el País Valenciano lo que está haciendo es, todos los días dice lo que hay que hacer. No han puesto un pacto por escrito, porque les daría esta vergüenza. Pero mira, hoy un acto antiabortista en el Ayuntamiento de Castellón. Acaban de prohibir que en la asignatura de valenciano se hable de autores catalanes. Han cambiado el acento en la ciudad de Valencia. Han proscrito la Comisión de Participación Ciudadana, de Igualdad, de Derechos Humanos y de Políticas hacia los colectivos LGTBI en las Cortes Valencianas. Es que está todo, se compran el paquete entero, y además sin escribirlo. O sea, Pérez Llorca está en manos de Vox, y un día dirá Vox, les ha dicho, el día que no votes lo que yo te diga, al día siguiente caes. O sea, más... Esto no es un problema de palabras, como decía Manolo, es un problema de hechos. Y los hechos se demuestran todos los días. Manuel Rico, gracias por acompañarnos, que queremos conectar enseguida con Óscar Matute, con Villarroya y antes con Verifica. Manuel, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. Claro, queremos preguntar a Verifica porque... Claro, se dijo, se está robando la democracia, el gobierno es responsable. ¿Qué pasó finalmente con esas 124 papeletas que fueron robadas al mismo tiempo que se robaba dinero? De esos 124 han podido participar la mayoría, sí, no... Han perdido la democracia. María Navarro, verificamos. ¿Qué pasó con esos 124? Pues que la gran mayoría de los afectados ha podido votar, en concreto 122 de los 124 electores afectados. Recordamos que fue el pasado jueves cuando Correos denunció el caso del robo de la caja fuerte de la oficina de Fuente de Cantos. En ella había dinero en efectivo y también 124 votos depositados por correo. Se difundió que se trataba de un fraude electoral. Sin embargo, la Guardia Civil lo investiga como un caso de delincuencia común. Entonces la Junta Electoral permitió votar a los afectados y Correos se puso en contacto con cada uno de ellos. Y en Fuente de Cantos, este municipio afectado por ese robo, allí ha habido una participación del 63,8% y el Partido Popular ha ganado con más del 50% de los votos. Ya ven, ya ven. Gracias, María Navarro. Verificado queda José Miguel Villarroya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo Villarroya? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a la mesa. Ese es el famoso abrigo de la KGB que dice Hugo Pereira. Es el abrigo de la KGB porque hemos entrado en el invierno de nuestro descontento, diría Ricardo III y Shakespeare. Es lo que dijo Hugo Pereira, esto es lo que hay. Tu abrigo era de la KGB. Es lo que digo. Era de la KGB, pues ya lo ves, para que la gente lo vea, es de la KGB. Por eso sé dónde vive Hugo Pereira. Bueno,
que estén preparados todos, ¿eh? ¿Qué pasa, loca? Que estoy seguro que Villarroya sabe dónde vivimos todos. Si es que sigue siendo de la KGB. No te quepa la menor duda, Javier. Estáis todos fichados. Vamos a ver, Villarroya, vamos a ponernos serios. Diario El País. El Ministerio de Trabajo reclama al Hospital de Torrejón, de Rivera Salud, la gestión de Rivera Salud, casi medio millón de euros de cuotas a la Seguridad Social por usar falsos autónomos. Falsos autónomos. ¿Cómo te quedas, Villarroya? Vamos a ver el siguiente informe. Bueno. Vamos a verlo, vamos a ver este informe. Un nuevo escándalo sacude al Hospital de Torrejón, en Madrid. Trabajo reclama al Hospital de Torrejón casi medio millón de euros en cuotas a la Seguridad Social al considerar que usó falsos autónomos. Según publica El País, desde diciembre de 2020 y hasta agosto de este año, durante 5 años, 28 sanitarios habrían trabajado en el centro, dados de alta en el régimen de autónomos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me voy a enfadar un fin de semana! Trabajo reclama 488.503 euros, casi medio millón, en cuotas a la Seguridad Social que no se pagaron. Que el trabajo que ha realizado el hospital ha sido impecable. El hospital lo explica escudándose en que se trata de servicios muy limitados, entre los que se habrían cubierto guardias y en momentos de incremento de actividad. En ocasiones surgen incidencias puntuales que no pueden ser cubiertas por el personal laboral y se tiene que llamar a un médico externo para que realice la guardia. ¿Por qué hay que poner de moda otra vez el modelo sanitario de Madrid? Porque lo quieren reventar desde Moncloa. El Hospital de Torrejón, de gestión privada, está en el centro de la polémica desde que El País desveló este audio del CEO del Grupo Rivera. El 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino. Ahora sabemos que supuestamente los falsos autónomos también formaban parte de ese camino. Falsos autónomos, Villarroya. Quiero preguntar a Joan Guirado, quiero preguntar a Villarroya. Claro, estamos con la sanidad pública, estamos con los falsos autónomos. Villarroya, andas por ahí, abrigo de la KGB incluido. Te presento a Joan Guirado. Hombre, Joan Guirado está también aquí. Joan Villarroya. Ya nos conocemos. Sí, hace años. Hombre, ¿Este que es sistémico, liberal o qué es este? No soy tan comunista como Villarroya, eso seguro. No, es más de derechas que Hugo, que ya es decir. Hombre, Villarroya, que voté a Yolanda Díaz la última vez. ¿Cómo has dicho? Que votó a Yolanda Díaz en 2023. Que votó a Yolanda Díaz. Eso no es de derecha. Esa es una de las favoritas de Villarroya. ¿No, Villarroya? Bueno, por eso digo que es más de derecha que Hugo. Y déjate de rollo. Guirado, algo querías decir. Falsos autónomos en el hospital gestionado por Rivera Salud. ¿Qué titular le pondrías? Pues que seguro que todos o la mayoría de los que nos están mirando han usado alguna vez la sanidad privada. Seguramente también el señor Villarroya alguna vez ha usado la sanidad privada. Y hombre, a veces los consorcios hospitalarios que usan la gestión público-privada o privada utilizan formas que a mí no me gusta especialmente, pero es verdad que si queremos que nos atiendan rápido, pues a veces es el precio que hay que pagar. Villarroya. Bueno, primero, este hospital no era privado, es un hospital que era público, que lo han pasado de al gestión privada sanitario y ahora está ya, pero era un hospital público. Empecemos la primera. La segunda, yo no he ido nunca por mi cuenta a un hospital privado, me ha llevado la mutua de mi trabajo o me ha derivado la sanidad pública, si no yo no voy a la privada. Pero aquí lo que se demuestra es que lo que venimos diciendo desde el primer momento, que cuando entra gestión privada en lo público, lo que va es a conseguir mayores beneficios. Y los mayores beneficios están en la reducción de costos de salariales, es decir, se contrata a gente a la que se le hace un contrato de falso autónomo, donde se tiene que pagar los autónomos sin serlo, y con ello se ahorra las cuotas correspondientes a la seguridad social. Bueno, pues aquí está vamos viendo lo que son las consecuencias de la privatización encubierta de los servicios públicos. Villarroya, ¿crees que esto es propio de liberales, de gente de derechas como Guirado, según tú, o simplemente que está el sistema así, Villarroya?
Ese sistema sí, aquí también pasa y no está gobernando Ayuso. Por lo tanto, es decir, la realidad, por desgracia, en la sanidad española, pues es que en todos los sitios cuecen habas y en mi casa calderadas. Es decir, que por lo tanto, por desgracia, hombre, a lo mejor no se ha llegado en Cataluña, que yo sepa, no se ha llegado al nivel de este hospital de Torrejón, pero muchas de las cosas que están saliendo de la sanidad madrileña las puedes poner al lado de la sanidad catalana, en Cataluña. Y repito, Aroca, aquí no gobierna Aroca, por lo que Ayuso, dice Villarroya, no sé si sabes dónde vive Aroca, ya te digo que es Sevilla capital. Sí, es lo Sevilla. sabe, no, lo sabe, lo sabe. Mira que estoy escondido. Sí, sí. Pero lo sabe, sí. Pero no lo sueltes, Villarroya. No, él lo suelta. No digo nada. Lo dice a los capitanes. Aroca es amigo. No, bueno, parafraseando a lo que antes decía esta señora en inglés, pues lo que ocurre es que Isabel Díaz Ayuso es una seller de la sanidad pública, seller, vendedora. No hay que hablar inglés en Madrid, pues seller. Ella es la seller de la sanidad pública, que independientemente de las reflexiones que ha hecho Villarroya anteriormente, con las que estoy de acuerdo, pero es que además esta señora lo que está haciendo es vendiendo algo que es de todos los madrileños, algunos pocos, sean madrileños o no. ¿Para qué? Para que esos pocos pues ganen mucho dinero y no se preocupen tanto de la salud como de engordar sus listas y sus cajones de billetes. Villarroya, después de lo que ha ocurrido en Extremadura, ha ganado el Partido Popular, depende de Vox, pero ahí está ganado. ¿Tú sostienes que antes veremos a Feijóo ganar Eurovisión, que es el presidente del gobierno? Porque tú afirmaste esto. Estás a tiempo de retractarte, llevas el abrigo de la KGB, que es el abrigo de la suerte. ¿Tú sigues sosteniendo que antes veremos ganar Eurovisión a Feijóo, que es el presidente del gobierno? Estás a tiempo de retractarte y así constará. No me retracto, me mantengo incólume en mi opinión. Es decir, el abrigo de la KGB hace que me mantenga incólume todavía más en mis opiniones. No, yo creo, como te decía, estamos en el invierno de nuestro descontento. La frase que seguía era: y ha llegado la primavera y el sol a la casa de York. Es decir, pues igual llega, o puede ser, no digo que no, que pase como en Inglaterra en el año 79, que le llamaron el invierno del descontento y llegó la señora Thatcher. Pero claro, el señor Feijóo ni la señora Ayuso tienen el nivel de la señora Thatcher, ya les gustaría, ¿no? Es decir, pero no, yo creo que no veo a Pedro Sánchez convocando elecciones al breve plazo, salvo que los socios se le aparten, y no veo tampoco que se le vayan a apartar. Y de aquí a un año, pues, como decía el don Juan Tenorio, muy largo me lo fiáis. Pueden pasar muchas cosas. Estaremos atentos. José Miguel Villarroya, gracias por atendernos, que queremos saludar a Óscar Matute para hablar del escudo social. Cuídate, Villarroya, ponte refugio, además del abrigo, unas buenas orejeras. Cuídate. Saludamos a Óscar Matute, diputado de H. Bildu. ¿Qué tal, señor Matute? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, apoyan que siga el escudo social. El escudo social, para que la gente lo entienda, es prevenir que hubiera gente que podía quedar desahuciada de forma inminente. Y esto es una noticia de hoy que va a suponer para una parte de la ciudadanía tener una protección en lo que va a ocurrir en el año que viene. ¿Esto serían políticas, digamos, de las pragmáticas o es un brindis al sol? Pues son políticas necesarias, porque como tú bien decías, no hablamos de planos etéreos, hablamos de realidades que a veces están más cerca de lo que queremos ver, porque a nadie le gusta admirar lo duro y, sin embargo, sí deslumbrarse con la belleza. Pero estamos hablando de más de 60.000 familias que iban a ser desahuciadas si caía el escudo social. Estos datos no son datos que haya sacado Euskal Herria Bildu de su propia cosecha, nos los han dicho todas las entidades sociales de la plataforma de afectados por las hipotecas, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa colectividad de organizaciones sociales nos han venido señalando la necesidad de mantener el escudo social para que, como digo, más de 60.000 familias en el Estado español, y muchas de ellas, miles de ellas también en Euskal Herria, pues no vieran que su 2026 está marcado de manera más clara que otra cosa por la existencia de un desahucio en su domicilio, ¿no? Pero no solo eso lo que hemos apoyado con el escudo social. Con el escudo social también apoyamos que se prohíban los cortes de suministros básicos de luz, agua y gas para la gente que en un momento dado y por una dificultad puntual pueda no hacer frente. Y también hablamos de que se prorrogue
el bono social eléctrico, porque seguramente tendremos también mucho tiempo y muchas horas de medios de comunicación hablándonos de la enésima ola de frío, y también a veces hay que poner caras y rostro a las consecuencias de esos fenómenos meteorológicos, ¿no? Y suele ser gente con escasos recursos. Al final, la acción de Euskal Herria Bildu siempre ha venido marcada por intentar acercarnos a la idea de la erradicación de la desigualdad. Y erradicar la desigualdad es dotar de dignidad a quienes menos tienen. Quien más tiene más recursos y capacidades para garantizarse vida digna, pero quien no la tiene necesita del poder público para que reequilibre una sociedad que es profundamente desigual desde sus orígenes. Y esa es la labor que venimos haciendo Euskal Herria Bildu, y por la que nos sentimos muy satisfechos, porque creo que eso da sentido a la legislatura, que da sentido práctico también y utilidad a lo que es Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, y que afianza una realidad de mayor certidumbre para mucha gente, para los menos. Ajá. Óscar Matute, diputado de H. Bildu, gracias por esta conexión y contarnos esta decisión que se ha conocido, el pacto con el Gobierno de la prórroga del escudo social para 2026. Gracias. Eskerrik asko, arratsaldeon. Buenas tardes. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias.